y voy a compartir la pantalla. Me avisan cuando se ve y comenzamos a charlar. Ahí ya sabe, profe. Bien, lo que nosotros habíamos visto la semana pasada era el lenguaje de consulta estructurado que se llama SQL y es un estándar en la parte de manejos de base de datos y tiene dos grupos de sentencias e instrucciones, aquellas que permiten construir o crear, por ejemplo, crear una base de datos, crear una tabla o crear un índice para ordenar los datos de la tabla, de instrucciones que es el que permite el manejo de los datos, por ejemplo, consultar datos, borrar, editar o modificar datos del conjunto de datos. Eh, lo que hicimos nosotros fue trabajar con la sentencia o instrucción select, que lo que hace es, me permite desde un conjunto de datos, o sea, desde una tabla o, o colección, poder obtener un subconjunto. Eso lo habíamos visto que podían ser vistos como en el álgebra relacional, como operaciones de proyección u operaciones de selección. Las operaciones de proyección son aquellas que toman determinadas columnas y las operaciones de selección son aquellas que toman determinadas filas. Yo podía hacer una combinación de ambas, quedarme con algunas columnas y quedarme con algunas filas, pero siempre el resultado que devolvía era otra tabla, o sea, un poco más reducida o tal vez de la misma dimensión de la tabla original. Si yo en la parte de ejecución de SQL yo escribiría select asterisco from artículos, me va a devolver un espacio, una tabla exactamente igual que la de artículos. O sea que cada vez que hacemos una select, lo que nos devuelve es una tabla, un poco más grande o un poco más chica, pero siempre es una tabla. Lo que vamos a ver hoy se llaman funciones de agregación y lo que tienen las funciones de agregación es que, o agrupación, es que toma el conjunto de datos y en vez de devolverme otro conjunto más chiquitito, me devuelve un único valor o un único renglón. O sea, lo que hace es agregar o agrupar los datos. Esa es la diferencia de lo que habíamos visto la semana pasada, donde tomando el conjunto, yo tenía un conjunto más chico, acá tomando el conjunto me va a devolver un solo valor. Se llaman funciones de agregación. Entonces la palabra agregación o agrupación se refiere generalmente a la agrupación de los datos. La agrupación de datos más sencillas en una base de datos de SQL es una fila, o sea que cuando yo tomo toda una tabla, yo lo puedo resumir en una fila o en un renglón. Las bases de datos almacenan todas las columnas de una fila en el mismo bloque de la base de datos siempre que sea posible, o sea que yo puedo tomar todos los datos, agruparlos y dejarlos reducidos en una sola fila. Las funciones de agregación se distinguen porque devuelve una sola fila de resultado de todas las filas de entrada. O sea, yo le doy un conjunto y esas filas lo que va a hacer es devolverme un solo renglón. ¿Entendemos entonces lo que habíamos visto la semana pasada y el trabajo práctico que ustedes hicieron y entregaron es hacer un select asterisco from la tabla de artículos y devolverme un subconjunto, o sea, una tablita un poco más chica, por así decirlo? Acá lo que tenemos es los datos se van a agrupar y me va a devolver una sola fila de esos datos agrupados. En las funciones de agregación tenemos la función count, sum, max y min. Más o menos el nombre de estas funciones se llaman funciones incorporadas porque ya son propias del lenguaje SQL. Más o menos el nombre de la función ya me estaría indicando para qué sirve. Por ejemplo, count me da la idea de que está por contar. Sum me da la idea que está por sumar. Max me da la idea que está por obtener el valor máximo y min me quiere decir que va a obtener el valor mínimo. Entonces, esas son las primeras cuatro funciones de agrupación. Yo tomo un conjunto de datos y cuento cuántas filas contienen un valor que no sea nulo y yo puedo pedirle que, por ejemplo, si hay valores repetidos, saque los valores repetidos y coloque valores únicos. Entonces, de un conjunto me cuenta y me dice cuántos hay. La otra función es la función sum,
que ella lo que va a hacer es sumar de las filas una determinada columna y me va a dar la suma de esa columna. Yo tengo un conjunto de datos y en ese conjunto de datos selecciono una columna o un atributo y le puedo preguntar cuál es el máximo valor en esa columna o ese atributo. Y la inversa sería la mínima, donde de un conjunto de datos yo tomo una columna y selecciono esa columna para preguntar cuál es el mínimo valor. Entonces, entendido de que yo tengo un conjunto de datos y no me va a devolver un conjunto de datos más chico, sino un solo valor, que es el resultado de haber contado cuántos valores hay, haber sumado cuántos valores hay, haber encontrado el valor máximo o haber encontrado el valor mínimo, nosotros podemos probar estas cuatro funciones en SQL. Entonces, si miramos el archivo de texto que les pasé, y si vamos a el panel de SQL, del de SQL, en el panel de SQL que estamos compartiendo en este momento tenemos cuatro tablas o cuatro relaciones. La de artículos que ustedes ya habían probado y hay una de libros que está al final. Si yo marco la tabla de libros que está al final y selecciono la opción de la pestaña de SQL, yo puedo escribir una sentencia del tipo SQL que diga, por ejemplo, select asterisco from libros. Y eso lo que va a hacer es devolverme select asterisco from libros. Y eso tendría que devolverme el conjunto de libros. ¿Está? Dice que del conjunto me paso otra vez el conjunto total, tiene los atributos código, título, autor, editorial, precio y cantidad. Hasta ahí venimos lo mismo que habíamos hecho la semana pasada. Tomo una entidad, tomo un conjunto y me devuelve un conjunto que puede ser exactamente del mismo tamaño. Yo puedo hacer acá funciones de agrupamiento o de agregación y decir que me tome todo el conjunto y que me diga cuántos libros hay en esta colección. Para eso podemos utilizar la función count. Entonces le decimos select asterisco count select asterisco from. Lo que me va a decir es cuántos libros hay en la tabla de libros. Eso es lo que está en el primer punto del... ¿Está, profe? Perdón, no escuché que me No, preguntaron. disculpe, profe, pensé que se había ido la señal. Si abrimos el archivo de texto que les pasé, en el punto 1 dice averiguar la cantidad de registros o renglones que hay en la tabla de libros, se utiliza la función count y está el código, dice select count, entre paréntesis asterisco, from libros. ¿Qué tengo que tener cuidado cuando utilizo esta sentencia del punto 1? Que la función count tiene un paréntesis y el paréntesis de count tiene que estar pegado con la T. Ese es el código que nosotros vamos a escribir en SQL y vamos a ejecutarlo. ¿Pudieron? No sé si me escuchan, ¿pudieron? Sí, sí, profe. Entonces, del conjunto, cuando se ejecutó la consulta,
al hacer select asterisco from libros, no me devolvió un conjunto de filas y y columnas, sino que me devolvió solamente un valor que dice la cantidad de vueltas. ¿Qué valor le devolvió? Count 9. Exacto. Entonces, cuando aplica la función acabo de invocar o llamar, ¿No se le escucha, profe? ¿ahí me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Profe, no se escucha. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien, lo que le decía es que si ustedes prueban la sentencia de select count por encima del 9, que es la cantidad de renglones, les aparece la misma palabra count asterisco y eso queda bastante desprolijo. Lo que vamos a hacer es hacerle una modificación a la consulta y le vamos a colocar un alias. Entonces, copio la misma consulta, la pruebo para que se ejecute y en la ejecución de la consulta lo que le vamos a hacer es colocarle un alias donde dice select count. No se ve, pero que la pantalla. Sí, ahí acaba de cortarse la internet. Bien, mientras tanto avanzamos y probamos lo que está en el punto 2. Entonces la función que estaba en el punto 1 lo que hace es contar la cantidad. O sea, agrupó todos los renglones que había en libro y lo que hizo fue agrupar y devolver un solo valor. Si ahora intentamos hacer el punto 2, el punto 2 ejecutado también va a hacer exactamente lo mismo. El punto 2 lo que va a hacer es nos va
pedir y nos va a devolver del conjunto de datos un conjunto mucho más reducido. ¿Me avisan cuando ejecutan el punto 2? Sí, a mí me sale con 2. Claro, A mí también, profe, me por- sale con 2. porque la cantidad de libros que hay es mucho más pequeña porque está agrupando todos los libros que son de la editorial Planeta y devuelve solamente esos libros que son de la editorial Planeta. ¿Me avisan cuando vuelven a ver mi pantalla o quedó sin compartir? Quedó sin compartir, profe. Bueno. Ahí estamos intentando compartir. Ustedes me avisan cuando se ve entonces. Ahí ya se ve, profe. Perfecto. Entonces estamos con el punto 2 donde hace un select count, asterisco from libros, pero no toma todos los libros, sino aquellos que son de la editorial Planeta. Acá, delante del from, yo puedo ponerle el alias y decirle as, que significa en inglés como, y le puedo poner un nombre simbólico, por ejemplo, cantidad. Si ahora ejecuto la misma sentencia, por encima del 2 no aparece la función count. ¿Qué aparece? Cantidad. Aparece la palabra cantidad, exacto. Entonces yo puedo cambiar el rótulo con que se ve el resultado devuelto, colocándole lo que se llama un alias o cambiándole el nombre a la columna con el modificador as. Entonces lo que hace es select con asterisco y ese resultado se va a llamar como as y ahí le invento un nombre. Yo le inventé y le puse cantidad. De la tabla de libros donde la editorial es Planeta. Entonces, esta es la primera función de agregación y se llama función de agregación porque agrupa a todos los libros y en vez de devolverme un conjunto de filas, me devuelve solamente un único valor. Están agrupados en un único valor. La siguiente función que yo tenía, y es la que aparece en el punto 3 de la guía que le pasé, perdón, el 3 es parecido con el 2, donde en vez de contar por libros de editorial cuenta por autor, que el autor sea igual a Borges. Y ahí utiliza el operador like, que lo habíamos visto en clase. El operador like lo que hace es una búsqueda por aproximación. Todos aquellos libros que contenga en el autor la palabra Borges. La siguiente función de agregación es la función sum, y la función sum, que es la que aparece en el punto 5, suma cantidades. Entonces con cuenta y el sum suma. Lo que tenemos de diferencia entre el con y el sum es que en el con yo le puedo poner con asterisco y va a contar sobre cualquiera de los campos de la tabla. Cuando trabajamos con sum, yo tengo que decirle sobre qué columnas quiero realizar la suma. Y esa columna tiene que tener valores que permitan ser sumados. O sea, yo no puedo sumar sobre la columna domicilio, sobre la columna sexo, o no puedo sumar sobre la columna apellido, porque yo no puedo sumar los valores que son cadenas de caracteres. Yo puedo hacer sumas sobre columnas que son valores numéricos. Entonces, en el punto 5 dice
conocer la cantidad de libros que tenemos disponibles. Y si yo miro la tabla de libros en la base de datos, yo exploro la cantidad de libros, haciendo un select asterisco from libros, yo sé que mi tabla tiene 6 libros. Perdón, no tiene 6 libros, tiene 9 libros. Y por cada libro, por ejemplo, el Aleph de Borges o el Martín Fierro, tengo una cantidad, hay 100 libros de un tipo, 200 libros del otro, 150 libros del otro, y así sucesivamente. Si yo quisiese saber la cantidad total de libros que tengo, yo tendría que hacer la suma de 100 más 200, más 150, más 200, más 100, o sea, tendría que sumar cada uno de los valores de la columna cantidad. Para eso nosotros tenemos a disposición la función sum, que es la que me está mostrando en la guía de ejercicios el punto 5. Dice select, sum, y la suma la realiza sobre la columna cantidad. Recuerden que esa columna tiene que ser una columna de tipo numérica. Lo que va a hacer es sumar al 100, le suma 200, 150 y le va a decir cuántos libros en total hay en la librería. 1220, profe. 1220, exacto. Y fíjense que encima del 1220 otra vez que aparece como rótulo. Cantidad. Dice sum entre paréntesis cantidad. O sea que aparece otra vez la función que yo estoy usando, que es la función de agrupación sum, sobre la columna que yo elegí sumar, que es la columna cantidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para que quede más prolijo? Ponemos un as cantidad. Exactamente, le podemos hacer un cambio y le ponemos un as delante del from y le puedo poner inclusive total. Y de esa manera cuando yo sumo me va a decir que el total es 1220 libros. ¿Está? Nos dimos cuenta entonces lo que hicimos la semana pasada, nosotros consultábamos la tabla y del conjunto me traía un conjunto de filas y columnas más chiquito. En este caso ya no trae un conjunto más chiquito, sino trae un único valor. El valor que puede ser cantidad si es que yo cuento, o la suma siempre y cuando la columna sobre la cual se esté trabajando sea una columna de tipo numérica. Sigo mirando la guía de ejercicio que les pasé, eso correspondía al punto 5. Y en el punto 6 hace lo mismo, pero solamente está sumando cuántos libros son de la editorial Planeta. O sea, de todo el conjunto de libros, no me interesa sumar todas las filas, sino aquellas filas que les correspondan a los libros que son de la editorial Planeta. Ejecuto y me aparece solamente 250. Y otra vez, por encima del 250, aparece el rótulo sum, paréntesis, cantidad. Yo, como hicimos la vez anterior, puedo colocarle un alias para que el resultado sea un poco más prolijo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice hoy. Copio y pego la instrucción que anduvo bien. Y antes del from, le digo que el resultado se va a llamar como as. Por ejemplo, total libros. Planeta. Ese nombre que le estoy poniendo como alias, como con el as, puede ser cualquiera siempre y cuando no tenga espacio, no tenga ñes y no tenga caracteres especiales.
Y ahora Y ahora veo que veo que cuando cuando ejecuto y ejecuto y me devuelve, me dice total de total de libros en libros en Planeta, Planeta, 250. 250. Entonces, Entonces, acá tenemos otra función de agregación o de agrupación donde del del conjunto sintetiza sintetiza varios varios renglones en un solo renglón, diciéndome diciéndome cuántos cuántos son son o o la la cantidad cantidad que que suman. suman. Si Si sigo sigo mirando la mirando la guía de guía de ejercicios, ejercicios, en el en el punto punto 7 7 aparece aparece la otra función que yo les había dicho que el nombre de la función ya me da una idea de de para qué para qué servía servía la función max, me suena a máximo, y y min min me me suena a suena a mínimo. O mínimo. sea, O yo sea, puedo yo puedo encontrar del encontrar del conjunto conjunto de de valores el valores el valor valor máximo o máximo, puedo o puedo encontrar del encontrar del conjunto de conjunto de valores el valores valor el valor mínimo. mínimo. Si Si ustedes ustedes miran, miran, el valor máximo o mínimo otra vez tiene que estar aplicado aplicado sobre sobre una una columna que columna que sea sea numérica. numérica. No No puedo puedo encontrar encontrar el el máximo máximo valor en valor un en un domicilio domicilio o en o el mínimo un valor en un apellido y apellido y nombre. nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque son son cadenas de cadenas de caracteres. Yo caracteres. Yo necesito necesito encontrar encontrar el el máximo máximo valor valor sobre sobre una una columna o columna o campo que campo que sea de sea de tipo tipo numérico. numérico. Copio la Copio la sentencia del sentencia del punto punto 7, 7, me voy me a voy a SQL, SQL y y ejecuto. ejecuto. Hago un Hago un select select y y trato de trato de detectar detectar el el valor valor máximo máximo en precios desde desde la la tabla de tabla de libros. libros. Y Y dice que el dice que el máximo máximo precio es precio es 46. 46. Y Y otra otra vez vez aparece aparece por por encima del encima del 46 46 la la función que yo función que estoy yo estoy utilizando, que es utilizando, la que es la función función max. max. Y Y sobre qué sobre qué columna yo columna yo apliqué apliqué el el valor de valor de max, max, que es que es sobre la sobre la columna columna precio. precio. Una Una cosa que me cosa que está me está diciendo diciendo acá acá es es cuál es cuál el es el precio precio máximo, máximo, pero pero ojo que ojo no me que no está me está diciendo diciendo cuál es el libro que tiene ese tiene ese precio precio máximo o máximo o cuáles cuáles son son los los libros que libros que tienen ese tienen ese precio precio máximo. máximo. Bien, Bien, parecido a la parecido a la función función max, max, entonces entonces yo puedo yo puedo aplicar la aplicar la misma misma función, función, pero pero aplico el aplico el mínimo en el mínimo en el punto punto 8. 8. Dice, para Dice para obtener obtener el el valor valor mínimo de los mínimo de los precios precios del del escritor escritor Rowling, Rowling, yo yo utilizo utilizo una una sentencia que sentencia es que es select select min, min, que es el que que es el que encuentra el encuentra el mínimo mínimo precios, precios, pero no pero de no de todos los todos los libros, libros, sino de sino de aquellos aquellos libros que libros que fueron fueron escritos por escritos el por el autor autor Rowling. Rowling. Tomo Tomo lo que lo que está está como como sentencia en el sentencia en el punto punto 8, 8, me me voy a voy a SQL, SQL, lo lo pego, pego y dice seleccionar seleccionar el el mínimo mínimo precio de la precio de la tabla de tabla de libros. libros. Si yo Si me yo me quedase quedase con ese con ese primer primer renglón, renglón, va a va a tomar tomar todo el todo el conjunto de los conjunto de los libros libros y va a y va a buscar el buscar el mínimo mismo precio, así precio, así como hizo como hizo recién con recién el con el máximo máximo precio. precio. Pero yo no Pero yo le no le digo de digo de todo el todo el conjunto, sino conjunto, de un sino de un conjunto más conjunto más chico. chico. Del El conjunto conjunto donde donde el el nombre del nombre del autor autor sea sea algo algo como como Rowling, Rowling, porque tiene porque el tiene el operador de operador de like. like. Y el Y el mínimo mínimo precio precio es es 45. 45. Ojo que Ojo este que este 45 no 45 es no el es el menor de menor de toda la toda la colección de colección de libros. libros. Es Es el el menor menor valor valor que que encontramos encontramos en en la la tabla tabla de de libros libros cuando el cuando el libro libro es es del del autor autor Rowling. Rowling. Miro la Miro la tabla de tabla de libros libros y acá y en acá en precio precio están los están los valores. valores. Un Un valor es valor es 15, que 15, que 15 es 15 es mucho mucho menor que menor ese que ese valor que valor me que me dijo dijo recién, recién. pero ese Pero es ese un es un libro de libro de Borges, Borges, no es no de es de Rowling. Rowling. Por eso Por es eso que es ese que ese valor valor 15 no 15 no participó. participó. Y entre todos los Libros de libros de Rowling Rowling se se fija cuál fija es el cuál que es el que tiene el tiene el menor menor valor. valor. Entonces yo Entonces puedo yo puedo obtener obtener el menor o el mayor mayor de todo de el todo el conjunto conjunto o de o un de un subconjunto subconjunto cuando cuando aplico la aplico la cláusula cláusula where. where. ¿Está? Esas son Esas son las las cuatro cuatro funciones de funciones de agregación agregación que que vimos vimos recién recién en en la la presentación de presentación de PowerPoint. PowerPoint. Vuelvo Vuelvo a la función a la a la presentación de presentación de PowerPoint. PowerPoint. Y estoy otra vez en el principio, en el inicio, donde me donde me decía decía que que la la palabra palabra agrupación o agrupación o agregación se agregación se refiere refiere generalmente generalmente a a agrupar los agrupar los datos, datos, y la y la agrupación agrupación de de datos más datos más sencilla que sencilla voy a que voy a tener es tener que es que todos los todos los datos datos queden queden reducidos a reducidos a una una única única fila como fila nos como nos pasó pasó recién. recién. La base de datos Almacena almacena todas las todas las columnas columnas de una de una fila en un fila en un mismo mismo bloque de bloque base de de base de datos datos siempre que sea siempre que sea posible. posible.
Y las funciones de agregación se distinguen porque devuelve una fila resultado por grupo, o sea, de todas las filas de libros me dice cuántos libros hay, de todas las filas de libros me dice cuál es el máximo precio o cuál es el mínimo precio. Las funciones que vimos por el momento son count, que se utiliza para contar, sum, que se utiliza para sumar una columna, siendo esa columna una columna de tipo numérica, max para encontrar el máximo valor y min para encontrar el mínimo valor. Nos están faltando tres funciones más que son funciones de agregación o de agrupamiento. Uno es ABG, que devuelve el valor promedio de la columna, y el otro es el STD, que devuelve la desviación estándar de los números. Y el último es la varianza. Esos conceptos son conceptos matemáticos que, por las dudas y para sacarnos las dudas, acá tengo una ayuda de memoria. Si yo tuviese un conjunto de perros y mido la altura de los perros, la altura del perro se mide no en la cabeza del perro, sino en el lomo, en la espalda del perro. Hay algunos perros que son mucho más altos y otros que son mucho más chiquitos. Por ejemplo, hay un Rottweiler y hay un perro salchicha. Si yo tomo todas las alturas, ¿cómo obtengo la altura promedio? Sumando las alturas y dividiendo por la cantidad de perros. Entonces, la media o valor promedio es 600 milímetros, o sea, más 470, más 170, más 43 centímetros, más 30 centímetros. Sumo todos los valores y dividido por la cantidad de perros. En el dibujito aparecen 5 perros. El resultado que me da es el valor 394, o sea, 39 centímetros. O sea que la altura promedio de un perro es 39 centímetros. ¿Qué es lo que queda representado en el dibujo? Con la raya verde. Eso es lo que se llama media o valor promedio. ¿Qué significa? Si me preguntan cuál es el tamaño promedio de un perro, yo le diría que es el valor de 39 centímetros. Y con ese valor promedio hay perros que se acercan más al valor promedio y hay perros que quedan muy alejados del valor promedio. Entonces, por ejemplo, el Rottweiler queda muy alejado del valor promedio porque es muy alto. Y el salchicha queda muy alejado por debajo del valor promedio porque es muy chiquitito. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está del valor promedio es lo que se llama media o desviación estándar? Que en el dibujo ustedes lo ven representado con una raya azul. Y hay una fórmula matemática para calcular eso que se llama la desviación estándar, que lo que hace es toma cada una de las alturas y la resta o hace la diferencia con el valor medio, que es la línea verde. Entonces toma cada una de las alturas, hace la diferencia y después saca la raíz cuadrada de esas diferencias. Es como que saca un promedio de las diferencias. Y en función de eso yo puedo decir que, por ejemplo, la altura promedio de las personas en Argentina es de, por ejemplo, 1,75 m. Y que su desvío estándar es de 15 centímetros. O sea que hay personas que entre 1,75 y 1,85 más o menos tendrían la altura promedio de un argentino. ¿Sí? Y eso valor de altura promedio, por ejemplo, va a cambiar de país en país. No es lo mismo Japón, por ejemplo, donde las personas son mucho más bajas y la altura promedio es más baja. Pero cerca de ese valor medio hay personas que están cerca del valor medio y hay personas que están más alejadas del valor medio. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros del gráfico es que el valor promedio es el valor de la línea verde que aparece en el gráfico de los perros. ¿Cómo se calculó? Se tomó cada una de las alturas y se dividió por la cantidad de participantes que hay, la cantidad de perritos. Y eso me da el valor promedio. Hay algunos perros que están muy cerca de ese valor promedio y hay algunos perros que están muy lejos de ese valor promedio. Ese valor, qué tan lejos, qué tan cerca está, es la varianza o el desvío estándar de los valores. Estos datos que nosotros lo podemos calcular a mano o con una planilla de Excel, los tenemos disponibles en SQL con estas funciones que habíamos visto recién. ABG, STD y varianza, que son los que me permiten a mí calcular el valor promedio de una columna y cuál es el desvío de ese valor promedio. O sea,
qué tan cerca o tan lejos está el resto de los valores de ese valor promedio. Si miramos La la guía de guía de trabajo trabajo en el en el punto punto 9, 9, yo puedo yo puedo calcular calcular el el precio precio promedio de los de los libros. libros. ¿Cómo ¿Cómo saco saco el el precio precio promedio de los promedio de los libros? libros? Si yo Si yo no no tuviese tuviese la la base de base de datos, datos, yo yo tendría que tendría que sumar a sumar a mano mano cada cada uno uno de de los los precios precios y y dividirlo por dividirlo la por la cantidad de cantidad de libros que libros que tengo. tengo. Eso me Eso me da da el el precio precio promedio de los promedio de los libros. libros. Pero con Pero la con la función función con la con la función función ABG, ABG, yo puedo yo puedo obtener el obtener el precio precio promedio de los promedio de los libros. libros. Tomo la Tomo la sentencia del sentencia del punto punto 9 9 y la y la ejecuto. ejecuto. Dice que el Dice que el precio precio promedio de promedio los de los libros libros en mi en mi librería es librería es de de 31 31 euros, creo euros, que era creo que era esto, esto, 31 31 euros euros con con 70 70 centavos de centavos euro. de euro. ¿Qué ¿Qué significa significa esto? esto? ¿Vieron cuando ¿Vieron cuando ustedes se van ustedes a se van a comprar comprar algunas algunas cosas en cosas en un un supermercado? Le supermercado? Le dice, y dice, y bueno, ahí bueno, ahí cuánto vale cuánto la vale la carne, ¿es carne, ¿es caro, es caro, es barato? barato? Y Y bueno, más bueno, o más o menos menos el el precio precio promedio promedio de la de la carne carne es es de de 1.900 1.900 pesos. pesos. Ustedes Ustedes calcularon un calcularon un promedio, promedio, pero lo pero lo calcularon calcularon a a ojo, ojo, obviamente. Acá obviamente. Acá estamos haciendo estamos lo haciendo lo mismo. mismo. Si yo Si yo voy a voy esta a esta librería, librería, comprar un comprar un libro en libro esta en esta librería, librería, más o más o menos, menos, ¿cuál es el ¿cuál es el valor valor promedio? promedio? Y el Y valor el valor promedio para promedio para comprar un comprar un libro son libro son 31 euros 31 euros con con 70 70 centavos. centavos. Fíjense que en Fíjense que una en una sola sola función función hizo hizo tres tres trabajos. trabajos. Tomó los Tomó los valores, valores, los los sumó y sumó y dividió dividió por la por la cantidad cantidad de de libros que libros que tenía. tenía. Y Y ahí de ahí esa de esa forma me forma me devolvió el devolvió el precio precio promedio. promedio. Entonces, Entonces, esta esta función es función muy es muy útil útil cuando yo cuando yo tengo, por tengo, por ejemplo, ejemplo, alumnos alumnos en en una una tabla tabla de de SQL SQL y y quiero quiero saber saber cuál cuál es es la la nota nota promedio de los de alumnos, alumnos, la la edad edad promedio de los promedio de los alumnos, alumnos, la la cantidad cantidad promedio de promedio de materias materias aprobadas por aprobadas los por los alumnos alumnos y y simplemente simplemente con la con la función función eh, ABG ABG yo yo puedo puedo saber saber cuál es cuál el es el valor valor promedio. Es promedio. como Es un como un cálculo que cálculo que hace hace instantáneo. instantáneo. Y la Y la siguiente siguiente función que función que tenemos tenemos en el en el punto punto 10 10 o en el o en el punto punto 11 11 es es saber el saber el desvío desvío estándar. O estándar. O sea, sea, el el resto de los resto de los precios, precios, qué qué tan tan lejos lejos o qué o tan qué tan cerca cerca está está del del precio precio promedio promedio este que este que nosotros nosotros recién recién descubrimos, descubrimos, que es de que es de 31 31 euros con euros con 70 70 centavos. O centavos. O sea, sea, más o más o menos un menos un libro libro sale sale 31 31 euros con euros con 70 70 centavos. centavos. El El resto de los resto de los libros, ¿qué libros, qué tan tan separados o separados qué o qué tan tan lejos lejos están de están ese de ese valor valor promedio? promedio. Eso es Eso es el el desvío desvío estándar, estándar, que es que lo es que lo que aparece aparece en el en el ejercicio del ejercicio del punto punto 11. 11, que es el que estoy por ejecutar. Select, Select, estándar estándar desvío, dice desvío, dice STD, STD, def, def, del del precio. precio. ¿Qué me ¿Qué me dice dice como como desvío desvío estándar? Me estándar? Me dice dice 11 11 euros, o euros, sea o que sea un que un libro me libro me sale sale más o más o menos como menos como recién recién vimos, vimos, 37 37 pesos, pesos, y el y el más más caro caro es es 37 más 37 más 11. 11. Ese Este sería el sería el libro más libro más caro, caro, 37 37 euros euros más más 11 11 euros euros porque es el que porque es está el que más está más alejado del alejado del grupo. grupo. Y el Y el más más barato barato sería sería 37 37 menos menos 11, 11, 26, 26, 25 25 euros. euros. Entonces, Entonces, esa es la esa es la variación de variación de precios del precios del libro, libro, desde el desde más el más caro al caro más al más barato, barato, o el o el valor valor central central es el es el valor del valor del desvío desvío estándar. estándar. Bien, Bien, entonces estas entonces son estas las son las funciones funciones que se que se llaman llaman funciones funciones de de agregación y agregación y de de agrupamiento. agrupamiento. La La característica que característica que tienen tienen estas estas funciones funciones es es que que de las de las funciones funciones eh, yo yo tomo un tomo un conjunto conjunto y me y me quedo quedo con un con un elemento que elemento que representa el representa el conjunto. O sea, conjunto. O no sea, me no me devuelve devuelve todas las todas las filas, filas, sino que me sino que me devuelve devuelve un un número número que que representa representa a lo a que lo que se se agrupó o se agrupó o se tomó del tomó del grupo grupo del del conjunto. conjunto. Por el Por el momento tal momento vez tal vez nosotros no le nosotros no le encontremos encontremos mucha mucha importancia a importancia estas a estas funciones de funciones de agregación, agregación, pero por pero por ejemplo, ejemplo, en el en el próximo próximo año, año, cuando cuando estemos estemos trabajando trabajando con con ciencia ciencia de de datos y datos y tengamos que tengamos que tener tener conjunto de conjunto de datos y datos y empezar empezar a
a aplicar funciones para que cuente cuántos empleados hay que tienen una determinada característica, para que sume la cantidad de horas trabajadas o que me diga el promedio de las horas trabajadas. Estas funciones de agregación son las que vamos a tener que utilizar.
Bien. Ahí Ahí entonces terminamos lo de la clase de hoy. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No, profe. Bien, señores. Entonces hacemos lo siguiente. Para que me quede registro de asistencia, en el chat escribimos escribimos apellido y nombre y número de documento.